Se quejan tanto del comunismo de Castillo, que por suerte no existió, porque no existió y hay que ser honestos. Ahora todos se quedaron mutis. La periodista Juliana Oxenford explotó contra la dictadora Dina Boluarte luego que nombrara como nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú a Ninosca Rosario Chandía Roque, quien desde febrero trabajaba como directora de comunicación estratégica e imagen institucional del despacho de la genocida. Para la periodista, la libertad de expresión está en juego porque desde el nido de ratas del Congreso que juega en pared con el gobierno usurpador están trabajando en proyectos de ley que son típicos de una dictadura. Se quejaron tanto del comunismo del presidente Pedro Castillo, ese que nunca existió, para que ahora con estas medidas estén tratando de someter a los periodistas que informan o opinan. Y es que el nombramiento de Ninosca Chandía sería una verdadera amenaza para la libertad de expresión y de prensa en nuestro país, porque en muchos lugares del Perú solo tienen un canal, y ese es TV Perú, que contenía información veraz, pero que podría ya no serlo porque la alcahueta de los Boluarte pondría solo información que les convenga al gobierno, obviando todos los gastos y errores que está cometiendo Dina la asesina y todos los que están en el gobierno, incluido el nido de ratas del Congreso. A continuación te mostramos el video. El 7 no es una persona que tiene que ser minimizada o a la que se le tiene que decir corrupta porque trabaja en el Estado. De hecho, en países bastante más civilizados, los mejores periodistas, los mejores cuadros están como presidentes, directores, productores, reporteros, editores de los medios estatales, porque hay una independencia, porque justamente la prioridad es que la información llegue de la mejor manera, que es la objetiva, a la gente, y lo demás es lo subjetivo, la opinión, la crítica, que también es parte de la libertad de expresión. Y aquí en el Perú, hoy en día, está en juego esa libertad, porque desde el Congreso de la República, que juega en pared con Palacio de Gobierno, están ya con los proyectos de ley de la ley Mordaza, con la posibilidad de agregar contenido que ellos consideran pues óptimo en medios de comunicación en empresas privadas, que es una locura y que es típico de una dictadura. Se quejan tanto del comunismo de Castillo, que por suerte no existió, porque no existió y hay que ser honestos, y el intento, por suerte fallido, porque no le ligó, de convertir este Estado de Derecho, esta democracia, en una dictadura, tampoco le salió bien. Por eso es que está preso Castillo y bien preso. Pero Dina Boluarte, ¿qué está haciendo? ¿A quién está escuchando? Ninosca Chandía es la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Esto después de la renuncia de Jesús Solari. Ella es egresada de la carrera de Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, ha trabajado en imagen institucional en el Ministerio de Trabajo, cuando el hermano de Dina Boluarte era viceministro. Además, ella estuvo ahí, trabajó de la mano de Boluarte cuando asumió la presidencia. Cuando estuvimos aquí con Daniel Maurate, que lo entrevistamos en el programa, vino acompañado de la señora Chandía. Y estamos buscando imágenes al interior del canal, a ver si teníamos, ¿no?, un video para contarles esa parte de la historia, pero no lo encontramos. Igual, se los contamos, vino con él. Y es alguien no solamente muy ligada, muy cercana, que ya es peligroso, al poder máximo, que es el que representa Dina Boluarte, sino al hermano, sobre todo, muy amiga de Nicanor Boluarte, y quien ha sido presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, y quien además es un reconocido periodista y escritor, es Hugo Coya, quien ha manifestado en algunos medios ya, más que su indignación, su preocupación por lo que está sucediendo y por esta especie, y es mi opinión, de sometimiento al que nos quieren llevar a muchos periodistas que sí, que informamos, pero que también opinamos porque creemos en la libertad y queremos asegurar y garantizar que esto que estamos haciendo todos los días lo vamos a poder continuar ejecutando con el derecho que nos da la Constitución política. Muchas gracias, Hugo, por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar como siempre contigo. En el currículum de esta señora, Ninosca Chandía, efectivamente sale que ha estudiado la carrera de comunicaciones, que ha trabajado, ¿no?, en el área de prensa, en tal o cual lugar, pero eso no te da la experiencia, el día a día. Es como un periodista que se convierte en conductor. Tienes que haber sido reportero, haber hecho calle para tener la posibilidad de entender del manejo de las historias, que es finalmente lo que hacemos quienes estamos de este lado de la pantalla. ¿Cómo tomaste esta noticia? Porque tú además ocupaste en un momento ese cargo. Sí, yo ocupé en dos gobiernos distintos. He sido presidente ejecutivo del IRTP, pero lo tomé realmente con gran preocupación, porque creo que la designación de la directora de comunicación estratégica de Palacio de Gobierno sea la nueva presidenta ejecutiva del IRTP, constituye una verdadera amenaza para la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Claro, mucha gente podrá pensar que estoy exagerando, que esto puede parecer, ¿no?, muy grandilocuente y todo, pero me explico. El IRTP no solo es Canal 7, es el conglomerado de medios del país
el mayor conglomerado de medios que existe en el país. Muchos pueblos, muchas aldeas en el país solo tienen un canal de televisión, solo tienen una radio, y ese es TV Perú o Radio Nacional. Entonces, forma parte del sistema de comunicaciones que todos los peruanos, incluso los que viven en los lugares más remotos, tienen acceso. O sea, la información, te escuché hablando sobre el clima, sobre el fenómeno del Niño. O sea, esas informaciones tan básicas para la vida de estos ciudadanos, cómo los puede afectar, de repente solo llega, porque la televisión privada lamentablemente no llega, o la radio privada no llega a esos lugares, es solo la versión oficial, la versión de TV Perú y Radio Nacional. Y que debería ser información absolutamente veraz, pero ahora ya no sabemos, porque si se trata de alguien tan cercano a Dina Boluarte, que ha estado trabajando en Palacio de Gobierno, obviamente desde el Ejecutivo se van a encargar que toda la data que se pueda presentar le convenga, ¿no?, al gobierno, más aún cuando están trabajando y gastando millonadas en mejorar la imagen de Dina Boluarte de cara al extranjero y aquí en el Perú también. Correcto. O sea, yo quiero tratar de entender por qué alguien tomaría la decisión, o sea, que para mi modo de ver constituye un retroceso de por lo menos 2 décadas, y lo he dicho en diferentes entrevistas, porque si bien todos los gobiernos, y no vamos a echarle solo la culpa a todos los gobiernos han intentado influir o presionar a los presidentes del IRTP, pero en los últimos años TV Perú y Radio Nacional habían ganado cierta credibilidad y cierta independencia. O sea, el público podía ver y escuchar las voces críticas al gobierno de turno, así como las voces oficiales, que también es parte de su misión. Pero suscita gran preocupación, y no solo lo digo yo, sino los organismos gremiales más importantes del país ya se han pronunciado, sea la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana, la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional, o sea, todas estas instituciones han expresado su preocupación porque precisamente este vínculo, que es totalmente palpable, dada la trayectoria de la señora Chandía, empaña y genera preocupación y suspicacia, pero además el mensaje para los periodistas que trabajan dentro de TV Perú y Radio Nacional, porque lo que puede ocurrir a raíz de este nombramiento es que va a suscitarse la autocensura. Los reporteros, los periodistas que hicieron ya, por ejemplo, la periodista que hizo esta pregunta incómoda el otro día sobre los muertos, a raíz de la información de Hildebrand en sus 13, y que evidentemente la presidenta se mortificó, se incomodó, lo vimos todos en las imágenes de televisión. Pues ahora una periodista o un periodista se va a autocensurar, se va a limitar, va a tener miedo y dice, no voy a meterme en un problema, de repente me despiden del trabajo, o de repente meto un día a mi jefe. Entonces, todo ese tipo de problemas se suscitan debido al nombramiento de esta señora, que además, como bien lo has dicho, no tiene ninguna experiencia en la dirección de ningún medio de comunicación. Su hoja de vida, que es una declaración jurada, no registra en ningún medio de comunicación. Tengo entendido que alguna vez fue, por un corto periodo de tiempo, reportera de Radio Nacional. Pero ni siquiera lo consigna en su currículum. No lo consigna porque debe haber sido tan corto el tiempo que no es importante, pero eso tampoco te convierte en directivo del mayor conglomerado del país, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que un gobierno tan criticado, con tan poca popularidad, y donde ya es tan evidente, ¿no?, esta relación ya casi sentimental que tienen con el Congreso de la República, porque no hay censuras, no hay interpelaciones, la ministra de Salud no tiene ningún tipo de manejo del problema que está generando el dengue, por ejemplo, ahora en el Perú, y no le llevan al Parlamento, no la sientan, no le dicen, oiga, usted responda, porque es una forma de quedarse todos tranquilos hasta el año 2026. Entonces, ¿qué va a pasar, pregunto yo, con esta designación que encima se sienten, creo yo, desde Palacio de Gobierno tan poderosos que el haberla nombrado y la publicación, evidentemente, haber salido en el diario oficial El Peruano como corresponde, ha sido hasta de manera, perdón por la expresión, ni siquiera trataron pues de, oigan, que no sea esto muy escandaloso, casi pornográfico. O sea, esta señora trabajó con nosotros y ahí está, va a ser la nueva presidenta del IRTP. Correcto, o sea, ni siquiera las formas. Ni siquiera las formas. Ni siquiera las formas, o sea, porque podrían haber buscado, si es que querían, podrían haber buscado a una figura menos controversial que no haya ocupado esos cargos. Yo supongo que candidatos o candidatas habrían, ¿no?, para ese puesto, pero no
directamente mi brazo derecho, la persona que se encargaba digamos, de mi imagen de la prensa, la nombro directamente. Eso no, si lo hubiera hecho Castillo, a esta hora ya habría una moción de censura en el Congreso. No, seguramente. ¿No? Y con toda razón. Y si hubiera sido cualquier otro presidente. Correcto, cualquier otro presidente. Porque antes existía una oposición en el Congreso, Hugo, ahora no hay oposición. Claro, el día de ayer al presidente del Congreso le preguntaron y el presidente dijo, bueno, es potestad de la presidenta nombrar. Yo digo, y bueno, ¿dónde está la moción de interpelación a la ministra de Cultura? Porque la ministra de Cultura ha firmado también esa resolución. No ella es responsable política. Claro, es cierto que tengo entendido que está de viaje en un evento de ministra de Cultura en Buenos Aires, pero ella tiene que responder por eso, porque es la responsable de este nombramiento, porque ha firmado la misma resolución suprema que con la presidenta, ¿no? Y jerárquicamente depende el IRTP del sector cultura, ¿no? Pero te das cuenta, Hugo, cómo simplemente ellos ni siquiera tienen temor de no responder y de cómo este silencio casi sepulcral genera evidentemente una reacción negativa por parte de la población. O sea, no se les puede preguntar por los muertos de las protestas porque la ministra de Salud la otra vez, por ejemplo, estaba en Piura, se le preguntó por los muertos de dengue y simplemente se dio la vuelta y dejó varados a los reporteros porque no quería hablar de un tema que le compete a su cartera. Y lo mismo estamos viendo de Dina Boluarte, de Otárola. Claro, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esta incomodidad, a propósito de lo que está diciendo, la incomodidad por la última pregunta que hizo esta reportera de TV Perú. Pero también, semanas atrás, yo tengo entendido que la ministra de Salud se molestó muchísimo por una información divulgada por Radio Nacional, donde ella había dicho de que en 15 días se acababa el dengue. Sí. Entonces, por supuesto, Radio Nacional consignó lo que dijo la ministra. No, o sea, pero el hecho de que se haya divulgado a través de Radio Nacional y que luego los otros medios lo hayan recogido y que haya causado el revuelo, las críticas de los especialistas diciendo que en 15 días no se iba a acabar, como lo estamos viendo ahora, evidentemente culparon a los directivos de Radio Nacional y a los reporteros por divulgar la noticia. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si además de presentar la noticia, que siempre tiene que ser objetiva, hechos que cuentan una situación, te hablan de una historia, hubiese esto venido acompañado de un comentario de el periodista, como lo hacía Cornejo, por ejemplo, que trabajaba en Canal del Estado y que le costó el puesto. Le costó el puesto, y lo único que hizo fue decir, a ver, aquí estamos hablando de policías militares que tienen que ser reconocidos, pero que claramente, porque están los certificados de necropsia, están los videos, están las historias médicas, los han asesinado, los han matado, ni siquiera participaban en protestas. Ahí está el terruco, el maldito, que se vaya, y lo sacan. ¿Qué hubiese pasado si esa persona en Radio Nacional, además de presentar las declaraciones de la ministra de Salud, sin tocar absolutamente nada, sin trastocar, ¿no? Lo manifestado decía, bueno, tendrá que demostrar si en 15 días esto es posible, porque estamos hablando de un problema de salud pública que va más bien en ascenso, sobre todo en las zonas más vulnerables. Le cortaban la cabeza. Definitivamente. Y ahora, con esta designación, yo creo que las posibilidades de que esto ocurra son mayores, ¿no? Claro, porque estamos hablando ahora de una persona que es tan cercana, no solamente a Dina Boluarte, sino también el hermano, es prácticamente parte de la familia Boluarte, y ha estado en Palacio de Gobierno, que dudo que en algún momento se sienta presionada. Yo creo que esta señora Chandía, a quien no tengo el gusto de conocer, claro, simplemente va a ejecutar, va a hacer lo que le dicten de Palacio de Gobierno. Pero tú, que eres un periodista independiente y que has ocupado en 2 oportunidades el cargo de presidente ejecutivo del IRTP, ¿cómo has manejado el tema de las presiones? Porque eso siempre existe y todos los gobiernos creen que el canal y la radio del Estado son de su propiedad. Mira, lo que yo te decía, siempre, y no solo en mi caso, que puedo dar testimonio directo de, me llamaban ministros, me llamaban alcaldes, congresistas, prefectos, gobernadores, funcionarios de segundo o tercer nivel para que no entrevisten a tal, para que no den cobertura a tal de información, para que se recorte, digamos, el tiempo sobre una noticia, etcétera. Pero cuando tú tienes una trayectoria, ¿ya? Y eres periodista, ¿no? Que has dirigido, entonces tú tienes la capacidad de decirle, mire, no, esto va en contra de mis principios, definitivamente yo no lo voy a admitir, y si usted no quiere, yo simplemente acá está mi renuncia y me voy. Pero si tú eres nombrado, tu jefa te nombra y aceptas este nombramiento directamente, tu capacidad, tus posibilidades
de resistir ese tipo de presiones que han ocurrido, como lo vuelvo a repetir, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, en la época de Castillo. Hay que recordar la terrible declaración del exministro, ahora prófugo de Transportes y Comunicaciones, que dijo de que TV Perú se comportaba como un canal de oposición y criticaba las informaciones. Es que tendría que ser un canal absolutamente independiente. Correcto, esa es la labor. Es el canal de los peruanos. Sale de nuestros bolsillos, o sea, de todos los impuestos que pagamos, de ahí sale. Entonces no pertenece a ningún gobierno, pertenece al Estado peruano y por lo tanto pertenece a todos nosotros. Claro, lo que pasa es que la diferencia está en quienes son elegidos a dedo, sabiendo, por supuesto, los poderosos, las autoridades, que obviamente van a acatar y nunca van a decirle no a nada, y periodistas como tú, Josefina Tausen, que ha trabajado tantos años en Canal del Estado y que para mí personalmente es una de las mujeres de prensa que más admiro y reconozco su labor impecable, impecable siempre. A Josefina no le iban a llamar pues como conductora, decirle no presentes esto, no muestres este reportaje, corta, sal, porque están tocando al presidente de turno. Josefina se paraba y renunciaba, evidentemente, porque hay gente que, como bien lo manifiestas, podemos perderlo todo, pero jamás vamos a permitir que se nos ataque y se atente contra el único capital que tenemos de pronto, que es la credibilidad, los años que trabajamos para construir un nombre, ¿no? Correcto, definitivamente. Y de hecho Josefina renunció cuando me destituyeron. Josefina, en solidaridad, cosa que yo agradezco, renunció junto con otros periodistas que trabajaban ahí. Pero ahora mismo, ¿cuánta gente con muchísimas necesidades laborales, de pronto con cargas familiares muy altas, Hugo, deben estar aterrados, deben decir, ok, me toca cubrir la conferencia de la ministra de Cultura? Le quiero hacer una pregunta de que por qué ella efectivamente firmó, ¿no?, el documento que sale publicado donde designan a esta persona como nueva presidenta. De pronto hago esta consulta y mañana me sacan y me quedo sin trabajo. Correcto. Y precisamente a eso voy, la autocensura. Eso además es silencioso porque ahora conocemos los casos de la censura obvia. Así es. Pero de aquella que tú dices, no, mejor tengo hijos que mantener, tengo un trabajo, no tengo que pagar mi alquiler, en fin, etcétera, los compromisos que pueda tener familiares. Mejor no me meto en líos, me quedo sin trabajo. En este momento que la situación es difícil. Y ahora no se hace absolutamente nada para disimular. Esto es verdaderamente, creo yo, vulgar, ¿no? Ya no nos importa nada. Eras mi agente o mi jefa de imagen, me cuidaba las espaldas para que esté linda y para que todo lo que diga caiga bien en la población, y ahora te doy a la presidencia del IRTP. Y de parte del Congreso de la República, que juega en pared, evidentemente, con el gobierno, quieren aprobar la ley Mordaza, que yo creo que en realidad no va a prosperar, pero más por miedo que por otra cosa. Luego otro proyecto, otra iniciativa legislativa que busca que empresas privadas le den algunos minutos de la plancha, digamos, publicitaria y de contenidos, incluso en programas, a lo que ellos consideran que se tiene que comunicar. Todo eso forma parte de un paquete, a mi modo de ver. Todo es, o sea, queremos sacar a los periodistas incómodos, los periodistas que cuestionan, que critican. Y eso por eso me reafirmo. Forma parte de esta grave amenaza a la libertad de expresión y de prensa en el país. O sea, tenemos que estar alerta y nuestra labor como periodistas independientes es decirle a la población, cuidado, así comienzan las cosas. Y luego después no te quejes cuando de pronto volvemos a vivir esas épocas terribles de la época de Fujimori, cuando había periodistas comprados, que no informaban sobre las cosas y todo. O sea, no podemos retroceder. No, de ninguna manera. Y a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque hay muchos periodistas independientes ahora que han encontrado un espacio en el mundo virtual a través de plataformas de YouTube, programas en general. Y en señal abierta, yo creo que cada vez quedamos menos, ¿no? Yo no sé por qué simplemente están cuidando su trabajo y, bueno, desde la dirección de prensa les dicen mejor no entrevistemos a tal o a cual porque se van a molestar. El ministro dice que viene, pero a cambio pide que, cosa que en algún momento a mi producción le han dicho, no, al programa de Julián no va porque ha hablado muy mal, salvo que ella no. O sea, a mí no me pueden condicionar porque si yo soy periodista tengo que deberme a mi profesión, a mi dignidad
y al público, evidentemente, que confía en mí. Pero vamos a desaparecer entonces aquellos que no nos dejamos, pues, dominar y que no nos sacan un látigo y nos llevan, ¿no? Como si fuésemos parte de un rebaño hacia el lugar donde los poderosos quieren que estemos. Correcto, porque justamente la esencia de la democracia es que nosotros podamos expresarnos libremente y más los periodistas, que somos los que encarnamos esta libertad de expresión y de prensa. Entonces, por lo tanto, se están acortando los espacios, mucha gente valiosa no está, como bien mencionas, en la televisión abierta cuando debería estar, y el IRTP tendría que ser, por ejemplo, un gran espacio para que los periodistas, estos grandes periodistas que ahora no están, pudieran estar. Ah, no, pero serían los mermeleros, los que viven del Estado, los que, o sea, como si realmente trabajar en el Estado o recibir una remuneración del Estado como periodista, no como asesor bajo la sombra, no como coach o haciéndole un media training a un partido político, porque eso sí es algo que evidentemente no puedes hacer en paralelo al ejercicio de tu profesión. Debería ser algo incluso buscado, esperado por muchos periodistas. Y claro, la gente no quiere porque siempre es, no, canal del Estado igual gobierno de turno. Pero ahora esto ya es de una manera, digamos, publicitado de una manera escandalosa, sin ningún tipo de respeto a algo que tú mencionas, Hugo, que es importante. La libertad de prensa como principal cimiento de una democracia. Definitivamente. O sea, se acaba la libertad de prensa, se acaba la libertad de expresión. Y o sea, ya no hay democracia. Así es. Ya no hay democracia. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo te agradezco muchísimo, Hugo, por haber estado aquí. Un placer que te hayas tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros de esto que es tan importante y que a la gente le tiene que interesar, más allá de los periodistas que puedan caer bien, que puedan caer mal. Defendamos la libertad de prensa, la libertad de expresión, y finalmente la democracia está en el control remoto, donde ustedes deciden qué ver y qué no ver. Gracias, Hugo, por haber venido. Gracias a ti. Muy por la amable. invitación. Yo tengo que ir a pausa comercial para... ¿Y tú qué opinas del nombramiento de Inosca Chandía? ¿Crees que la amiguita de Dina, la asesina, censure a todos los periodistas que se pronuncien en contra de su dictadura? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.